misericordia. ¿Qué tal? Buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Estamos listos para nuestra lectura bíblica, como todos los lunes, miércoles y viernes. Estamos pues listos para continuar leyendo el libro de Números. En el anterior capítulo habíamos visto que pues Balaam era un profeta que vivía bastante al norte, a las orillas del río Éufrates en realidad, y este Balaam conocía a Dios, conocía al Dios de Israel. Entonces el rey de Moab, que se llamaba Balac, mandó a llamar a ese profeta llamado Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. El profeta Balaam consultó a Dios y Dios le dijo: no vayas, ni maldigas a ese pueblo, al pueblo de Israel, porque es un pueblo bendito. Sin embargo, Balaam fue insistente y volvió a preguntar a Dios. Y eso ya fue un acto de desobediencia. Y de todas formas, Dios le dijo: bueno, ve con ellos y harás lo que yo te dijere. Entonces Balaam fue con ellos, fue con los enviados del rey de Moab. Y pues el rey de Moab quería que Balaam maldijera a los israelitas. Bueno, hemos visto también en el trayecto, hubo todo el suceso con el asna de Balaam, el asna que veía el ángel del Señor, pero Balaam no lo veía. Balaam se puso a hablar con su asna. Bueno, pasaron cosas que pues que hicieron notar que Dios estaba descontento con el profeta Balaam. Bueno, ese es un breve resumen del anterior capítulo. Y ahora viene la continuación, el capítulo 23. Sin embargo, vamos a leer el último versículo del capítulo 22. Y dice así: el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. ¿No? Es que había un monte, que por cierto se llamaba Bamot Baal, que significa las alturas de Baal. Recordemos que Baal es un dios pagano, un dios falso, ¿sí? Y dice el verso 1 del capítulo 23: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Bueno, aquí Balaam estaba preparando las cosas para supuestamente maldecir al pueblo de Israel, a pesar de que Dios le había dicho que no lo haga. Algo interesante es que Balaam, este profeta controversial, vamos a decir, manda a preparar 7 altares. Y es que tal vez Balaam quería tener apariencia de ser un siervo de Dios, porque sabemos que el número 7 es el número perfecto de Dios. Bueno, Balaam sencillamente, no sé cómo es que se le ocurrió, pero él manda a hacer 7 altares para hacer sacrificios en esos altares al Dios de Israel, para maldecir al pueblo de Israel. ¡Qué contradicción! Bien, entonces dice el verso 3: y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Aquí podemos ver que Balaam realmente no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Es que Dios no le había dicho haz 7 altares, porque Balaam dice: quizá Jehová vendrá al encuentro. Y en el verso 4, en efecto, vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Eso es lo que le dice Balaam al Señor, ¿no? Señor, 7 altares he ordenado que se construyan.
¿no? Y te he ofrecido un becerro y un carnero en cada altar. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab, y él tomó su parábola y dijo de Aram, dijo el mensaje de parte de Dios que decía así: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Hermanos, por si esta palabra les parece nueva, execrar significa como condenar, ¿sí? Condenar, determinar maldición, esa es la palabra execrar. Entonces ahí está la palabra de Balaam. Balaam dice, está repitiendo prácticamente lo que había sucedido. ¿Cómo yo voy a maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collaros lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Estas fueron las palabras de Balaam, el profeta. Y algo interesante es que está diciendo, este es un pueblo especial, no será contado entre todas las naciones, este es un pueblo especial de entre todas las naciones. Y no puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. ¿Quién podrá contar los descendientes de Jacob? ¿Quién podrá contar el número aún así de la cuarta parte del pueblo de Israel? Es decir, este pueblo será muy numeroso. Balaam estaba bendiciendo de esa manera al pueblo de Israel. Este pueblo será muy numeroso. Y Balaam dice: oh, si yo pudiera morir la muerte de los rectos, que mi postrimería sea como la del pueblo de Dios. Bueno, Balaam realmente bendijo al pueblo de Israel de una forma bastante poética, ¿sí? Y dice el verso 11: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Bueno, ¿qué les parece esta parte? Dice que Balac llama a Balaam a otro lugar. Tal vez desde ahí Dios te permita maldecirlos. ¿Qué debía haber hecho Balaam en ese momento? Debía haber dicho: no, no, el Señor no ha maldecido a este pueblo. Yo no puedo maldecir a quien Dios no maldijo. No debía dejarse llevar por Balac. Sin embargo, Balaam iba, ¿sí? Probablemente estaba deseando la recompensa que se le había ofrecido. Entonces lo llevaron al campo de Sofim, era una cumbre, la cumbre de Pisga, y edificó también ahí 7 altares, ofreció también un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál era esa palabra que Dios puso en la boca de Balaam? Balaam vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí estamos viendo entonces, hermanos, claramente que ya que el Señor, el Dios de Israel, había prometido que iba a meter a su pueblo a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, si Dios lo dijo, ¿no lo ejecutará? ¿No lo hará? Recordemos que el Señor es fiel, siempre es fiel a su palabra. Si el Señor ya dijo algo, pues así lo va a hacer. Y además dice Balaam una vez más, no he recibido orden de maldecir, sino de bendecir. En ese aspecto, pues Balaam estaba realmente hablando lo que Dios le estaba dando. De alguna forma Balaam parecería que estaba buscando tal vez una como se dice, una chance de maldecir al pueblo de Israel, porque va de un lugar a otro, cuando Balaam debería haber dicho, no voy a maldecir a este pueblo, ¿verdad? Algo muy importante, hermanos. El pueblo de Dios está completamente protegido por Dios. Ninguna maldición, ninguna hechicería, ninguna entre comillas profecía en contra del pueblo de Dios podrá ser ejecutada, porque el pueblo del Señor está protegido. Y por supuesto estamos hablando del verdadero pueblo de Dios. Usted sabe que, ¿cómo podemos saber si nosotros somos del pueblo de Dios? Porque es lindo decir, amén, yo soy del pueblo de Dios, estoy protegido contra toda maldición. Qué lindo, qué hermoso. Pero, ¿realmente somos pueblo de Dios? Hay dos aspectos que ya habíamos leído en el libro de Éxodo principalmente, que debían cumplir los que son pueblo de Dios. 1. La circuncisión. Y 2. Participar de la Pascua. Pero entonces, hermano, ¿hay que circuncidarnos físicamente? Por supuesto que no, como dice el apóstol Pablo. Ahora la circuncisión no es con mano hecha en la carne, la circuncisión es la del corazón. Entonces, primera instancia para saber si somos pueblo de Dios, que hayamos circuncidado nuestro corazón, hayamos sacado toda carnalidad de nuestro corazón, que estemos negándonos a nosotros mismos para hacer exclusivamente la voluntad de Dios, hacer morir al yo. Esa es la circuncisión, sacar la carne, sacar mi yo, mi individualismo, mi egoísmo. Y por supuesto, lo segundo es participar de la Pascua. Hermano, entonces, ¿será que tenemos que comer un cordero asado en fuego con hierbas amargas? No, hermanos, esas eran solamente figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora debemos comer la Pascua, que es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Comer de Cristo. Comer de Cristo. Cuando nosotros nos alimentamos del Señor Jesús, de cada palabra que sale de la boca del Señor, entonces nosotros vamos aprendiendo a agarrar la esencia de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos absorbiendo quién es Cristo,
nosotros nos vamos transformando a una nueva naturaleza, ser semejantes a nuestro Maestro. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, uno es lo que come? Pues si constantemente estamos sumergidos en la palabra del Señor Jesús, comiendo de la palabra de Cristo, entonces vamos a ser transformados y vamos a poder saber que somos del pueblo de Dios. Y por supuesto, aquel que come de Cristo también sufre las penalidades que sufrió Cristo, ¿sí? Los padecimientos de Cristo, como nos dicen los apóstoles. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo nos dice, todo aquel que quiera vivir en Cristo Jesús padecerá persecución. El Señor Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados son. Gócense aquel día porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Verdad? Toda esa esencia de Cristo, ¿estamos viviéndola? Entonces podemos decir, amén, somos el pueblo del Señor y ninguna maldición caerá sobre nuestras vidas. Ninguna hechicería de adivinadores y ese tipo de cosas no tiene efecto sobre el pueblo de Dios, como estamos viendo aquí en el capítulo 23 del libro de Números. Dice entonces el verso 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Y aquí puede surgir la pregunta, hermano, pero ¿no es que habían muchos desobedientes? ¿No habían idólatras que adoraban un becerro de oro? ¿Por qué dice que no hay iniquidad ni perversidad en el pueblo de Israel? Pues hermanos, aquellos que fueron idólatras, aquellos que fueron rebeldes, perecieron, fueron destruidos. ¿Se da cuenta? No todos los que están entre medio del pueblo son realmente del pueblo. Además hay que obedecer, además hay que creerle a Dios. No es el tema de ser rebelde y pensar que somos el pueblo de Dios. Lo importante es sujetarnos a las palabras de nuestro Señor. Entonces, por supuesto, el Señor hace una distinción entre los que caminan rectamente y los que son desobedientes. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús separa a las ovejas de los cabritos? El Señor hace lo mismo en el pueblo de Israel. Por tanto, hermanos, seamos ese pueblo obediente para que estemos del lado de las ovejas, ¿verdad? No de los cabritos. Dice el verso 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Bien, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac
hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Hasta este punto, hermanos, ¿verdad que se nota que Balaam todavía está abierto a la posibilidad de que tal vez Dios quiera maldecir al pueblo de Israel desde este otro lugar? Otra vez se edifican 7 altares, otra vez se sacrifica un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué hace este Balaam? Si bien está hablando lo que Dios pone en su boca, y eso es correcto, sin embargo, parece que está buscando la forma, tal vez pueda Dios cambiar de parecer. Y habíamos leído versículos antes. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? No es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, ya para empezar, si el Señor le había dicho a Balaam, no vayas, Balaam debió obedecer. Aquí Balaam, a pesar de que tiene, ¿verdad? Pues tiene la palabra de Dios en su boca, pero en su corazón está buscando otras cosas. Bien, hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 23 del libro de Números. Nos encontramos en el siguiente video con la continuación de esta historia. Vamos a ver en qué termina. En qué termina Balaam, en qué termina Balac y cómo continúa Israel su entrada a la tierra prometida. Muy bien, hermanos, pues que el Señor los bendiga. Espero que se haya podido siempre entender. Y pues ya sabe, aquí estamos para continuar nuestra lectura bíblica todos los lunes, miércoles y viernes en este mismo horario. Bendiciones.